hermanos, escuchando el otro día a un sacerdote hablando sobre el amor como motor de la doctrina cristiana y centro del mensaje de Jesús, el cual nos vino a traer al mundo, me preguntaba qué será lo que entendemos por caridad o por amor. Recurriendo al diccionario, me encontré con varias definiciones de caridad, entre las cuales las que más nos sirven para el propósito de nuestra reflexión son las siguientes. 1. Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. 2. Limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados. 3. Refresco de vino, pan y queso u otro refrigerio que en algunos lugares dan a las cofradías a quienes asisten a la fiesta del santo que se celebra. Otra vez. 3. Refresco de vino, pan y queso u otro refrigerio que en algunos lugares dan las cofradías a quienes asisten a la fiesta del santo que se celebra. 4. En el cristianismo, virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y 5. Virtud cristiana opuesta a la envidia y a la animadversión. De todas estas, la que para el cristiano debe imperar es la que dice que es la virtud teologal, por medio de la cual se ama a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo. Quizá nos ayude a desenredar esta madeja escuchar el libro de Nehemías. Hubo una gran protesta del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Yo me enfurecí mucho al oír sus palabras y esas protestas, y habiendo reflexionado, reprendí a los nobles y a los magistrados, diciéndoles: cada uno de ustedes ejerce la usura contra sus hermanos mediante préstamos. Inmediatamente reuní contra ellos una gran asamblea y les dije: de acuerdo con nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora ustedes venden a sus hermanos para que luego ellos vuelvan a ser vendidos a nosotros. Ellos guardaron silencio, pues no encontraron qué decir. Y agregué: esto que ustedes hacen no está bien. ¿No deberían caminar en el temor de nuestro Dios para evitar la humillación por parte de nuestras naciones enemigas? También yo, mis hermanos y mis sirvientes, les hemos prestado dinero y trigo. Por lo tanto, condenemos estas deudas. Devuélvanles inmediatamente, por favor, sus campos, sus viñedos, sus olivares y sus casas, y también el porcentaje del dinero, del grano y del aceite que ustedes les han prestado. Ellos respondieron: devolveremos y no les reclamaremos nada. Haremos así como tú lo has dicho. Me llamó la atención esta perícopa porque no se parece en nada a lo que veo en el mundo actual, incluyéndome yo, por supuesto. El mundo se hace cada día más global y los países ricos, los que tienen la sartén por el mango, no hacen caso de esta recomendación que hace la Biblia y que, claro, el que no la conoce, pues no se la sabe. Sin embargo, los últimos papas han dicho una y otra vez que los ricototototes deben condonar las deudas de los menos favorecidos, sea personas, sea países. Pero como que la Virgen les habla, porque lejos de condenar, la modalidad ahora es utilizar esa deuda, ese compromiso, para manipular a los pueblos políticamente. Y esto, mis queridos hermanos, no tiene un nombre decente.
Pero dejemos el ámbito internacional para venirnos a nuestro amado país. ¿No vendemos acaso a nuestros hermanos de sangre y no de sangre cuando preferimos entrarle al consumismo y no nos alcanza para apuntalar económicamente proyectos sociales? ¿No lo hacemos cuando preferimos conocer la paradisíaca isla de Java o la impresionante Dubái o ir a visitar al Papa cuando hay hermanos que no conocen lo que es tener 3 comidas al día? ¿Cuántos de nosotros somos capaces hoy en día de condonar una deuda, de perdonarla, de olvidarnos de ella? Esto quiere decir condonar de a de veras, porque otra cosa es que nos deban y no nos paguen. Cuando esto pasa, bueno, pues maldecimos al que nos debe, ¿no? Y nos maldecimos a nosotros mismos por haber prestado, burro de mí. Quizá hasta hagamos un coraje de aquellos tamaño caguama y de seguro que al deudor lo borramos de la lista de nuestras amistades, prometiéndonos no volverle a prestar ni el saludo, no sea que ni ese nos lo devuelva. No, mis queridos hermanos, aquí se trata de condonar, de perdonar, de decirle a la persona que te debe, no te preocupes, ya no me debes nada. Enfócate en acabar de salir de esa situación difícil en la que estás y no nos volvamos a acordar de esta deuda. Ya no existe. ¡Qué difícil! Pero fíjense ustedes que este panorama es muy diferente. Y llegar a esto cuesta trabajo. Porque nos han enseñado desde pequeños a que una persona que te debe y no te paga es un abusón, un irresponsable, un aprovechado, un vividor, estafador. Pero jamás de los jamases se asoma la posibilidad de que la persona que no te paga lo hace porque no puede, porque no tiene con qué hacerlo. Este pasaje de Nehemías narra la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y la restauración de la ley entre los judíos que vuelven del destierro. ¿Y qué creen? Que estos judíos no hacen caso. Por eso, esta reprimenda de Nehemías al pueblo, haciéndole ver que no está siguiendo el camino correcto y que por lo mismo hay hermanos que padecen mientras que otros no solamente no lo hacen, sino que además abusan del que no tiene. Como dice aquel refrán popular, pobre del pobre que al cielo no va. Lo friegan aquí y lo friegan allá. Por otro lado, y siguiendo el hilo de la educación, hay otro refrán en nuestro país que reza: tonto el que presta y más tonto el que devuelve. Es esa manía de la tranza que nos permea y que traemos tan arraigada que ni 500 años de evangelización han podido eliminar. Nos quejamos de los gobiernos desde la revolución para acá porque esperamos que el gobierno nos dé, nos resuelva, nos quite de trabajar. Pero ya vimos que el que no trabaja, pues sufrirá de hambre, más tarde o más temprano. ¿Que nunca te has visto en la necesidad de pedir prestado? ¿Nunca has pasado por una mala racha? Pocas personas conozco con estas ventajas. Claro, pues yo aquí en mi circulito, pues no me codeo con gente que no tenga necesidades, que nunca haya tenido que pedir prestado. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo comprender al que está verdaderamente en una situación precaria? ¿Será que ni siquiera nos damos cuenta de esta situación? ¿Será que vivimos tan absortos en nosotros mismos que no se nos ocurre pensar que alguien la está pasando tan mal? ¿Qué pasa? ¿Estamos esperando otro Nehemías? ¡Hay que despertar! No vino Nehemías de nuevo, ni va a venir. Pero vino Cristo.
y nos dijo cómo hay que vivir, cómo hay que preocuparnos unos por otros, cómo hay que ejercer la caridad. Pregunta: ¿alguien te debe algo? Lo que sea. Otra pregunta: ¿qué actitud vas a tomar al respecto? ¿Vas a exigir o vas a condonar? Claro que hay que discernir de acuerdo a las circunstancias y, como dice el texto que acabamos de leer, considerando nuestras posibilidades. Pero esto es algo muy práctico que podemos poner en ejercicio a partir de este momento. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.